Hola, ¿qué tal? Soy Tonio el Alarcón, crítico cultural y periodista, y estoy aprovechando mi retiro veraniego para hablaros de un producto que se ha hecho muy, pero muy popular precisamente en esta temporada, entre junio y julio y lo que poco que llevamos a agosto. Me refiero a la serie The Boys que ha estrenado Amazon. Como supongo que ya sabéis, se trata de la adaptación de un cómic con guión de Garth Ennis y dibujos de Darick Robertson que salió a finales de los 90. Hay que contextualizar muy bien lo que es el cómic y de dónde viene. Hay que pensar que Garth Ennis en aquella época se le conoce sobre todo por Predicador y venimos de una época del cómic en el que quizá el ejemplo más popular o digamos el que define mejor lo que es la época es Spawn de Todd McFarlane. Este tipo de superhéroe musculoso, hipertrofiado, negro, oscuro, ¿no sabéis? Esa época en la que se veneraba a Batman, se veneraba a Punisher, se veneraba a gente como Lobezno. Y lo que intenta hacer aquí Garth Ennis es un poco coger lo que son los estereotipos superheroicos y hacer una especie de deconstrucción en un estilo, por decirlo de alguna manera, políticamente correcto. Yo más bien lo llamaría un poco guarro y un poco faltón, que era muy típico de aquella época. Realmente es un TVO muy idiosincrásico de la época en la que apareció. Claro, ¿qué pasa? Que este material hay que adaptarlo a la idiosincrasia actual. ¿Por qué? Ya no solamente porque nuestra sociedad no acepte según qué chistes, según qué referencias sexuales y según qué exceso gore, porque realmente el original es muy excesivo, sino también porque realmente el público tiene muchos más conocimientos sobre lo que es el relato superheroico, lo que son los arquetipos también superheroicos, pero luego también ya no solo es la sensibilidad, digamos, hacia lo que no estamos acostumbrados, me refiero a violencia, me refiero a sexo, etc, sino también el relato sea sofisticado y claro, determinado humor que a finales de los 90 quizás nos parecía normal, hoy en día quizás nos suena un pelín infantil y todo eso hay que adaptarlo a esta idiosincrasia contemporánea. Detrás de la serie están Seth Rogen y Evan Goldberg, que ya sabéis que también estaban detrás de la adaptación de Predicador. No casualmente, ¿no? Las dos son series basadas en cómics de Garth Ennis, pero en este caso quien ha tomado las riendas como showrunner es Eric Kripke, el creador de Sobrenatural. ¿Y cuál ha sido, como comentaba antes, el proceso? Básicamente, intentar coger toda esa provocación, a veces un poco infantil, un poco posadolescente, de Ennis, porque estamos hablando, ya se decía antes, es el Ennis más provocador en un sentido más adolescente, porque el Ennis contemporáneo es más sofisticado en las formas, incluso a la hora de provocar. Y es un poco lo que ha buscado Kripke, ¿no? A la hora de adaptar la serie. Es coger todos esos intentos de provocación de Garth Ennis, quedarse con lo que realmente considera que sigue funcionando hoy en día y trasladarlo a lo que es un producto televisivo que al fin y al cabo su vocación es plenamente mainstream. De todas maneras, yo tengo que decir una cosa. A mí me parece que la serie funciona muchísimo mejor cuando coge la obra de Ennis, pule sus excesos y digamos se queda con su esencia, con lo que realmente funcionaba ya en el original, que no cuando intenta inventarse cosas. Y esto provoca, para mí, algo que es esencial en el mejor y en el peor de los sentidos de esta primera temporada de The Boys. Y es que el principio de la serie es más fiel a los cómics que el final. Cuanto menos fiel a los cómics es la serie, para mí menos interés tiene. Porque cuando parte de las ideas de Ennis, que a Ennis le puedes echar muchas cosas a la cara, pero tiene ideas muy buenas, no solo es un magnífico dialoguista, sino que es un argumentista absolutamente increíble. Tiene muy buenas ideas que Kripke cuando realmente las hila funciona muy bien. Cuando él se inventa cosas, se aleja un poco de ese universo superheroico. Para mí uno de los grandes errores de la serie es intentar justificar todo desde un punto de vista científico, todo lo que tiene que ver con el compuesto V y la creación de superhéroes. A mí ahí es que la serie me pierde un poco, la verdad. Mi sensación es que la serie quiere ser mucho más atrevida de lo que acaba siendo. ¿A qué me refiero? A que está llena de apuntes interesantes, todo el tema de cómo está tratado superhéroe como una especie de
producto, ¿no? Apoyado en un marketing, en una gran empresa, con el tipo de comportamiento que tienen las grandes empresas. Todas esas ideas encadenadas están todas apuntadas en los primeros capítulos, y realmente cuando te paras a pensar en la serie te das cuenta que las mejores ideas de la serie están concentradas en los 2-3 primeros capítulos, y que el resto lo que hacen es básicamente darles vueltas a esas mismas ideas y no avanzar demasiado hacia ningún lado. O sea, me da la sensación de que apunta muchas más cosas de las que acaba rematando. Es como si le diera miedo manejar más pelotas a las que puede abarcar a la hora de hacer los malabarismos que implica una construcción argumental, ¿no? Es como si avanzara con miedo. Mejor no vamos a meternos en demasiados berenjenales para que no se nos vaya de las manos. Y acaba yéndose de las manos, pero en otro sentido. Realmente, para mí, lo más interesante, más que el argumento tal y como está dibujado, ya digo yo que lo que se aprovecha realmente del guión original de Ennis funciona muy bien, pero lo que son insertos del propio Kripke y de su equipo de guionistas, para mí no funciona igual de bien. En cambio, lo que es el dibujo de personajes está muy bien hilado. Hay sobre todo un par de personajes. En general todos tienen su interés, son muy humanos en todos los sentidos, realmente juegan mucho con las gamas de grises, ¿no? Con quienes supuestamente son los héroes, quienes no lo son. Y a mí sobre todo hay dos que me parecen muy interesantes. Evidentemente Billy Butcher, o Billy Carnicero como han traducido los subtítulos de Amazon, y evidentemente el Patriota. Son dos personajes moralmente muy cuestionables, pero precisamente lo interesante es cómo en las rendijas de esa moralidad absolutamente cuestionable se cuela un comportamiento totalmente humano, ¿no? Nos podemos reconocer en precisamente todos esos defectos, todas esas también virtudes, ¿por qué no decirlo? Y también esos miedos, esas miserias. Son dos personajes que están muy bien dibujados y hay que decir que también muy bien apoyados a nivel interpretativo por sus propios actores. Si me preguntáis, ¿se merece todo el bombo que le están dando? Vale, quizás es un poco excesivo, no os voy a negar, no me parece que sea una serie redonda, ni mucho menos, pero es verdad que quizá ha llegado en un momento adecuado dentro de lo que es la evolución del relato superheroico. No me parece que aporte nada tan atrevido que no se hubiera aportado antes. Yo simplemente os pongo un ejemplo de una película que nació un poco fuera de tiempo, como es Super, de James Gunn. Es una película que también aborda el relato superheroico desde una perspectiva poco habitual, y me parece mucho más atrevida de lo que es esta serie. De todas maneras, es una serie que es muy entretenida, que viene de un material con sus defectos, pero que es simpático, y sobre todo, para mí, esencial, tiene un grupo de actores que funcionan bastante bien, sobre todo los más veteranos. Realmente le dan unos matices a sus personajes que enriquecen mucho la serie. Lo mejor para mí es que planta una semilla que esperamos que en la segunda temporada mejore, porque es algo que a veces pasa con las series. Las primeras temporadas no son muy brillantes, pero luego la segunda y la tercera cogen ímpetu. Normalmente cuando una primera temporada es muy brillante, suele ser mala señal, porque eso significa que a partir de la segunda empieza a bajar la calidad de la cosa, porque no es muy difícil mantener el nivel. El hecho de que esta primera temporada esté bien, pero tenga sus defectos, quizá sea señal de que se puedan pulir en la segunda, incluso más en la tercera. Así que tengamos esperanza de que esto vaya más. Y bueno, como siempre, ya sabéis, pulgares arriba, pulgares abajo, comentarios aquí abajo. A mí todo eso me ayuda muchísimo a difundir tanto este vídeo como todos los que forman parte de este canal. Si me queréis leer más o menos habitualmente, me podéis leer ahora mismo en 3 revistas diferentes. Por un lado, Imágenes de Actualidad, que es la revista que yo coordino, dirigido por, en la que yo trabajo, ejerzo, digamos, dentro del consejo de redacción, y luego en Comic Manía, donde me podéis leer hablando de otro tema como es el cómic. Más cosas. Si queréis escucharme, me podéis escuchar en el podcast que comparto con mi compañero de Imágenes de Actualidad, Roberto Monato. ¿Cómo podéis saber más sobre el tema? Muy fácil. En nuestro Patreon, www.patreon.com/quemarropapodcast. Es un podcast que funciona por suscripción, pero una vez al mes ponemos en abierto uno de nuestros contenidos para que podáis ver qué tal es y si os gusta. Si queréis saber más sobre mí, queréis preguntarme cosas, bueno, tenéis varias opciones. La más fácil, evidentemente, son las redes sociales. Tanto en Twitter como en Facebook me tenéis como Tonio L. Alarcón, todo seguido. Si queréis un poco profundizar más en mi trabajo, pues es muy fácil. www.tonioelalarcon.com es mi web personal. Ahí encontraréis muchas cosas, entre ellas
mi escuela de cine, en la que, bueno, pronto tendréis noticias sobre cursos nuevos. Pues nada, nos vemos en la próxima. Hasta luego, chao.